Hay un periódico extraño que solo se entrega a medianoche. Parte 4. 11:50 p.m. Esta vez me senté detrás de la puerta principal. Los últimos días habían sido lo suficientemente malos como para ser un poco más cauteloso. Todavía estaba tomando aspirina para evitar la migraña que comenzó tan pronto como se iluminó el porche cuando salí el viernes por la noche. No correría más riesgos. Ha habido muchos comentarios pidiéndome que no esté afuera cuando llegue el periódico, que tal vez eso es lo que hizo que el juego de la azotea se volviera real. No lo sé. Tampoco sé si la gente que dice que fue mi acto de leer los periódicos está cambiando las cosas. Pero no puedo parar. Aún no. Necesito leer el periódico para entenderlo, para entender cuánto sabía mi padre y cómo le afectó. Había perdido el contacto con mi padre. El funeral de mi madre fue duro para él, duro para todos nosotros. Se retiró después de eso, ni siquiera quería que yo fuera para Acción de Gracias o Navidad. Una cosa que dijo en ese entonces, en la que he estado pensando, fue: «Es mi culpa». ¿Se refería al periódico de medianoche? ¿Pensó que leerlo le había hecho algo a mamá? Ahora él también se ha ido. Los médicos dijeron que sufrió varias heridas. Algunas de ellas eran antiguas, ya cicatrizadas. Se sospechaba autolesión, al igual que algún tipo de colapso mental. Cuando llegué aquí, la mayoría de los espejos estaban tapados, quitados o destrozados. La pantalla de su televisor estaba cubierta con cartón y escondida debajo de un edredón. Todavía estoy mirando los cuadernos de mi papá. Debe tener cientos de ellos. La mayoría ni siquiera tienen sentido, solo palabras revueltas que me cuesta descifrar debido a su letra. 11:59 p.m. Era hora. Una vez más, no me sentí preparado. Una vez más sentí que estaba haciendo algo estúpido. Pero no tuve elección. A medianoche, en punto, se apagó la luz del porche. A través del ojo de la cerradura, pude ver la ya familiar mancha de oscuridad formarse en la alfombra de bienvenida. Luego parpadeé y las luces se volvieron a encender. Ahí, donde siempre estuvo, había una nueva edición del Midnight Paper. Abrí la puerta principal, y vacilé. Estaba mirando ese paquete de páginas negras encuadernadas, con el mismo tipo de respeto cauteloso reservado para los animales peligrosos y las piezas de maquinaria depredadoras. No pones la mano cerca de una picadora de carne. No intentas agarrar una rata o un mapache con tus propias manos. Pero me acerqué y agarré el periódico de medianoche de todos modos. En el segundo en que sentí que sus páginas me tocaban la piel, pensé que debería haberme puesto guantes. Lo que sea. Probablemente no hizo ninguna diferencia. Lo iba a leer, y probablemente eso era peor. Repetí lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una especie de ritual. Metí el papel dentro, lo dejé en la mesa de trabajo en la oficina de mi papá y usé el cuchillo de la cocina para cortar el cordel. El papel se desplegó lentamente y el titular apareció ante mí. El hambre, histeria masiva o condición desconocida. Después de una extraña serie de eventos, que duró solo unos días, los funcionarios del gobierno y los profesionales de la salud están luchando por tratar a los residentes de una pequeña ciudad en el norte del estado de Nueva York. A petición suya, el nombre de la ciudad se oculta en todas las publicaciones. Comenzó lentamente. Algunos informes extraños comenzaron a llegar a las cuentas de las redes sociales de muchos de los residentes de la ciudad. Algunos fueron presentados como lindos. Mi pequeño tenía tanta hambre que se metió en la despensa y se comió la mitad de su nueva caja de cereal, escribió una joven madre. Otros fueron presentados como cómicos. Si como otra hamburguesa voy a terminar como esa mocosa morada de Willy Wonka, escribió un usuario. Por último, ese primer día, algunas personas escribieron preocupadas. Mi bebé no deja de tomar leche. 4 botellas y sigue llorando como si tuviera hambre. ¿Qué tengo que hacer? Parecía que, poco a poco, todos los habitantes de la ciudad estaban sufriendo un monstruoso caso de hambre. Los pedidos de entrega se dispararon. Los supermercados se llenaron de gente. Con cada hora que pasaba, parecía que nadie era inmune a la repentina aparición del hambre paradójica. Y estaba empeorando. La gente atrapada en casa se comió todas sus despensas. Algunos incluso comieron especias crudas y basura. Trataron de tragar cualquier cosa que tuvieran a mano, cualquier cosa para sofocar esa sensación de dolor, irritante y sin fondo, en el estómago. Los residentes de la ciudad apenas durmieron esas primeras noches, eligiendo en cambio continuar comiendo todo lo que pudieran tener en sus manos. Pronto, conceptos como el autocontrol y las normas sociales parecieron desmoronarse.
El personal del restaurante dejó a los clientes desatendidos y allanó la cocina e incluso el congelador, comiendo alimentos e ingredientes crudos. Los negocios locales que no servían comida fueron abandonados, y los que sí lo servían, fueron invadidos. Estos estaban tan llenos que la gente apenas podía salir por la puerta principal, se sentaban en las aceras para comer y regresaban de inmediato por algo más. El único hospital de la ciudad estaba lleno hasta los topes. Los pocos afortunados que pudieron conseguir un médico para ellos mismos, fueron sometidos a una serie de pruebas médicas. Se siguieron todas las vías posibles, desde parásitos, como las tenias, hasta afecciones neurológicas, crisis psicológicas, y todos regresaron sin resultados. El suministro de agua de la ciudad fue analizado para detectar cualquier cosa fuera de lo común, sin nada que mostrar. No pasó mucho tiempo antes de que estallara la violencia. La comida se estaba acabando, y cualquier cosa, incluso la comida para perros, incluso los contenedores de basura detrás de las carnicerías, hasta las jaulas de las tiendas de mascotas, ahora eran opciones viables. La gente intercambiaba golpes por sobras en la calle. Pronto, los puños y los objetos contundentes no fueron suficientes. Pasó mucho tiempo antes de que alguien sacara un cuchillo o un arma de fuego. Pero era de esperar el uso de armas, hasta cierto punto. Lo que no se esperaba, lo que era francamente indecible, fue cuando la gente empezó a usar los dientes. Pasó menos de una semana antes de que sucediera y una vez que sucedió, fue como si se cruzara una línea. Una persona lo hizo, por lo que se convirtió en una opción para todos los demás. Fajos de ropa ensangrentada y descartada se convirtió en algo común. A los residentes pronto se unieron varios forasteros, familiares y amigos preocupados, agencias de aplicación de la ley y expertos médicos. La mayoría de estas personas nunca fueron vistas de nuevo, y las que sí ya se habían unido a esta ola de hambre. A pesar de todo, algunas cuentas de redes sociales permanecieron activas. La mayoría de ellos eran incoherentes o completamente mudos, simplemente les gustaba cualquier cosa relacionada con la comida y pronto les gustaba cualquier cosa que mostrara a una persona o una mascota. Sin embargo, un relato contenía escritos lo suficientemente coherentes como para citarlos en esta publicación. Siempre algo que comer tiene alma. Escribió el usuario anónimo. Lo consumes cuando lo comes. Ahora podemos comer mucho más. Comemos algo, lo tomamos en nosotros mismos. Podemos comer la vida misma si seguimos adelante. Algunos están comiendo suelo y se están convirtiendo en este lugar. Si el sol cayera, podríamos comer también. Los informes de la ciudad se han oscurecido desde entonces. Las agencias locales de aplicación de la ley han establecido una barricada alrededor del área A, aislando efectivamente a la ciudad del resto del mundo. También ha habido avistamientos de militares, y algunos rumores incluso afirman que se han escuchado disparos y explosiones, pero nada confirmado pues la información es escasa. Es preocupante, entonces, que haya habido una tendencia de publicaciones en las redes sociales, de hambre incontrolable, de los pueblos circundantes en el área. Los funcionarios del gobierno han declarado que no hay nada de qué preocuparse. Estas publicaciones son parte del frenesí en las redes sociales. Una broma enfermiza. Dijo un representante cuyo cargo fue retirado desde entonces. La gente en la ciudad está siendo tratada y no hay absolutamente ningún peligro de que otras ciudades sucumban a la misma condición. Tan pronto como terminé de leer, me aparté del escritorio de mi padre como si de repente se hubiera incendiado. Este fue peor. Peor que el juego de la azotea. Peor que el médico de remoción. Peor que la niña nueva. Si este se volvía real, era impensable. Horrible. Cogí una bolsa de basura de la cocina y usé el cuchillo para meter el periódico de medianoche y los trozos de hilo. Llevé la bolsa al patio trasero de mi padre y quité la tapa de la parrilla. El periódico hizo un ruido sordo cuando aterrizó en las barras de metal de la parrilla. Quité la tapa y volteé la botella. Antes de que el líquido del encendedor saliera de la boquilla, las páginas negras comenzaron a curvarse y a romperse en motas diminutas y a alejarse flotando. Rocié el líquido del encendedor de todos modos, pero cuando llegó a la parrilla, no quedaba nada. El Midnight Pepper se había desvanecido en segundos, partiéndose en pedazos tan pequeños que ni siquiera podía verlos volar.
Me derrumbé en la silla de la sala de mi padre. La migraña ya estaba apoderándose de mi cabeza. Ustedes tenían razón. No debería haberlo leído. Debería haber escuchado a mi papá. Porque, cuando encendí la televisión estaba programada para las noticias. Y estaban hablando de varios encuentros con un hombre extraño. Un hombre extraño que decía ser médico.